Bueno, antes que nada, bueno, bienvenidos. Y la verdad que muy contento que se hayan podido sumar. Básicamente la charla de hoy va a ser el ciclo de vida de un proyecto de Data Science. Va a ser una charla dirigida a un público no IT y barra algunos IT también pueden entender mucho más fácil la temática. Pero básicamente cuando me dieron la posibilidad o la temática a dar, lo quería dar desde un lado más de negocios para que puedan entender un poquito a los científicos de datos y puedan comprender el ciclo de vida real de un proyecto de ciencia de datos. Así que bueno, básicamente les explico por qué soy yo. Trabajo en PI hace aproximadamente 3 años. Me recibí hace 7 años de contador público, curiosamente. Tengo una maestría en negocio y tecnología en el siglo XXI y una diplomatura en aprendizaje automático en la FAMA. Y próximamente voy a hacer una diplomatura en ciencia del comportamiento. Bueno, trabajo en Bidata, básicamente una empresa de datos, netamente de datos. Tiene las verticales de Business Intelligence, ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial y Data Engineering. Así que, bueno, a la final de la charla seguramente Sofi le otorgará un formulario para que podamos hacer alguna charla un poquito más específica en la empresa de ustedes. Pero bueno, antes que nada, la temática y la programación de la charla es la siguiente. Más o menos unos 30 minutos vamos a hablar de lo que es ciencia de datos y lo que no es ciencia de datos. Generalmente se suele confundir específicamente el rol del científico de datos, cuáles son los problemas típicos de implementar modelos y después el cuerpo, lentamente el cuerpo del producto en sí, las siguientes 40 minutos. Y los finales 20 minutos van a ser para preguntas y algunas conclusiones finales, algunos tips que generalmente suelo dar cuando hay que implementar algún modelo. De igual manera, siéntanse libres de interrumpir, de hacer las preguntas que creen pertinentes. Si tienen una duda conceptual, completamente a disposición, tanto por chat o pueden abrir el micrófono, la cámara, pregunten. La idea más que nada que es una charla muy dinámica y de nuevo, hay hincapié que la charla la prepare para personas no IT y para que cualquier gerente o analista funcional o cualquier persona común pueda entender realmente de qué va todo este mundo que se vino en la ciencia de datos y cómo podemos resolver problemas puntuales a través de algunos modelitos matemáticos. Así que bueno, vamos a arrancar la charla. Básicamente vamos a explicar qué es ciencia de datos, como para poder dar el marco teórico. Bueno, la ciencia de datos es una mezcla multidisciplinaria de inferencia de datos, de desarrollo de algoritmos y tecnologías para resolver problemas de analítica complejos. Como pueden ver en el gráfico, varias ramas se relacionan constantemente con lo que es ciencia de datos. Como puedo ver, se relaciona el data mining, la inteligencia artificial, el machine learning, pattern recognition, las estadísticas. Curiosamente, cuando entré en el mundo de ciencia de datos, a mí me encanta la estadística, y una de las cuestiones que se ve mucho, digamos, a través de la estadística uno puede resolver pruebas de hipótesis y entender de qué va la problemática en sí. Así que bueno, a todos los estadistas, si hay alguno que la sala, la verdad que es por ahí. Y bueno, básicamente un modelo de data science hay que visualizarlo para que el usuario final pueda entender y pueda ver el producto final. Y bueno, básicamente como pueden ver, todo se retroalimenta. Creo muy conveniente la parte comunicacional. Muchas veces los científicos de datos, al ser personas muy tech o muy del back, falla en la forma de comunicar el modelo y falla un poco en trasladarle al usuario final los resultados. Así que bueno, siempre creo muy conveniente la parte de comunicación que tiene que ser continua en todo el proyecto del end-to-end del proyecto. De la misma forma de hacer las preguntas adecuadas en todo el momento. Generalmente cuando un proyecto, bueno, ya lo vemos un poquito más adelante, en los proyectos de Data Science necesitamos mucho de la parte de negocios, porque básicamente venimos a resolver un problema puntual. Generalmente siempre empiezan del área de ventas, pero bueno, para resolver el problema puntual hay que conocer un poquito el negocio y el background del negocio en sí,
para poder desarrollar algunos modelos y que se puedan consumir, porque bueno, la finalidad de todo científico de datos es que los modelos que uno desarrolla sea útil y de utilidad del usuario final y no simplemente queda, como gran parte de los proyectos que se desarrollan, en simplemente un algoritmo y queda ahí. Así que bueno. ¿Qué es no es ciencia de datos? Que muchas veces me lo suelen preguntar en las empresas y que suele haber algunas confusiones, por eso en la charla cuando lo preparé, y bueno, esta PPT tiene que estar. Bueno, Data Science no es Business Intelligence, que generalmente se suele confundir, suelen pedir los usuarios herramientas de visualización, como estamos dentro de la suite de Microsoft, Power BI en este caso. El data science no hace business intelligence, si bien entiende demasiado la problemática, pero bueno, es otro rol. No es big data y no es machine learning. Eh, bueno, el machine learning no es la rama de ciencia de datos, sino es una parte para resolver lo que es un problemita de ciencia de datos. Eh, y bueno, ¿cómo decirlo? Generalmente cuando las empresas vienen o porque escucharon la palabra de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial o algo relacionado a ese concepto, vienen las empresas, nos consultan y vemos que parten bueno, como toda empresa manejan Excel y quieren hacer algún modelo de ciencia de datos a través de Excel. Generalmente la etapa murativa del dato lleva una estadía. Suele aconsejar primero pasar por una etapa de Business Intelligence, pasar después una ingeniería de datos, y después recién, cuando el conocimiento y los datos están un poquito más cocinados, empezar con un poquito de analítica avanzada y todo problema tiene solución, pero generalmente siempre suelo decir de que si la limpieza de datos no está muy madura o no tiene una consistencia clara, generalmente vamos a otorgar resultados malos, digamos. Así que todas las etapas de lo que es el estadio de datos las considero muy importante. Particularmente acá estamos otorgando valor a esos datos a través de algún modelito, que es la parte final de la etapa operativa del dato en sí. Pero bueno, simplemente para aclarar de que la ciencia de datos es algo más, complemento, para darle valor a los datos que hoy por hoy ustedes están. Creo que en la charla participan varias industrias. En charlas siguientes a mí me gustaría dar algunos modelitos particulares para que puedan entender puntualmente cada modelo en sí, cómo puede ayudar en su empresa resolver una problemática puntual. Bueno, el ciclo de vida de ciencia de datos. Si tienen, bueno, seguramente en sus empresas deben tener algunos científicos de datos o están entrando en este mundo. Cuando me dijeron, Chris, tenés que dar una charla de ciencia de datos, dije, bueno, desde el vamos al ciclo de vida, para que cualquier persona pueda entender cuando un científico de datos le hable del problema a resolver, en su cabeza pueden mapear en qué estadia el dato, en qué estadia está el proyecto y cómo ustedes pueden ayudar a destrabar algún problema puntual. Como pueden ver, y generalmente suele suceder de que el científico le diga, tuve que volver 2 pasos atrás porque los datos que recolecté de la API no están funcionales y se cayeron, tuve que volver a modificar el pipeline. O la feature engineering, que son las columnas que uno crea a partir de los datos, las creé mal, entonces tengo que volver una estadía atrás. Sepan que es bastante común esta parte, pero una cómo podemos resolver esta problemática puntual es dejar delimitado en sprint estas etapas que les estoy mostrando, básicamente el entendimiento del problema, que nos apoyamos 100% en el PO de la empresa en sí, básicamente el que tiene el how-now de los datos, y nos puede ir destrabando o darnos hipótesis o puntos de hilos de investigación. Todas las etapas las considero muy importantes, y en especial, que a mí la parte que más me gusta, en la parte de deployment, porque bueno, en la mayoría de los proyectos generalmente suele terminar en el modelado y el deployment uno nunca lo tiene en cuenta al inicio del proyecto y queda para los últimos 4 días de la sprint deployado.
Generalmente no suelo aconsejar eso, suelo salir a producción, a preproducción a la mitad del proyecto, como para que el usuario pueda ir viendo la salida y me puedo ir retroalimentando con el insight que yo le otorgo y mejorando el modelo en sí. Considero muy importante la parte del testing del modelo, pero bueno. Estas son las 5 etapas que en un proyecto de ciencia de datos considero que deberían estar. Si han escuchado otra charla o si han leído algún libro o si han hecho alguna diplomatura, pueden que tengan otros nombres, pero bueno, básicamente son las 5 etapas principales que tiene un proyecto de ciencia de datos, que básicamente es el entendimiento del problema, el data collection, data preparation, modeling y deployment. Vuelvo a aclarar que se retroalimenta todo el tiempo. Es una cuestión que quiero dejar un poco remarcar, porque bueno, es muy importante entender al científico de datos que bueno, se puede volver 2 pasos para atrás. Bueno, el entendimiento del problema. Básicamente, hay una palabrita que es SMART, que básicamente es que los datos, que las métricas tienen que ser específicas, medibles, medibles, accesibles, relevantes y acotadas en el tiempo. Básicamente hay que identificar las variables del negocio. Esto lo considero bastante clave, que el PO o el analista funcional o el gerente al que le vamos a dar la solución o el usuario final en sí, antes de arrancar el proyecto, se tenga una pre-planning y nos otorguen este tipo de información. El científico de datos puede llegar a una conclusión a través de una correlación de variables, puede determinar un poco cuáles son las variables del negocio que realmente van a tener incidencia en el modelo, pero bueno, como todos saben, si es un proyecto para la empresa en sí, la ayuda nunca está de más. Puede ser de que la variable que el gerente interpreta que puede tener incidencia en el modelo no sea la más predominante, pero bueno, el científico de datos le da un caminito hacia dónde ir. Pero de igual manera, antes de arrancar el proyecto hay que definir cuáles van a ser los objetivos en sí del proyecto, cuál es la finalidad y puntualmente qué venimos a resolver. Y la parte importante, que generalmente en lo personal antes de arrancar el proyecto siempre dejo delimitado cuáles van a ser los roles y las responsabilidades y cuáles van a ser las personas participantes del proyecto en sí. Es muy importante definir esta parte antes de que inicie el proyecto por una cuestión de tener un sponsor del otro lado y que sea que nos extrae cualquier problema puntual de los datos. Generalmente el científico de datos en 2 semanas o en una sprint ya tiene varios insights y ya tiene varias preguntas propias del modelo. De igual manera, dependiendo qué modelo puntual le resolver, pero generalmente ya encontramos algunos insights relevantes a mostrar. Entonces es muy importante delimitar esta parte de canal de comunicación, tiempos del proyecto, horas dedicadas por parte en este caso, supongamos que hay un analista funcional o un pro owner del otro lado de la empresa. Ya está Panjiva, ya está Emis. Que nos destrabe. Revisión. Ahí encuentro un micrófono abierto, no sé si se puede mutear. Cristian, estás muteado. Ahí estamos. Capaz que Dale. mutearon a todos y bueno, también caí igual ya. Mencionaba recién, gracias por avisarme, estaba meta a hablar. En los proyectos propios que he participado en la parte de ciencia de datos, es muy común en la identificación de la fuente de las fuentes de orígenes donde vamos a extraer los datos en sí. Partimos de la base, supongo que son una API, un Excel y una base de datos que contenga 5 tablas. Ok, está delimitado en el kickoff, está todo perfecto, se alinea, arrancamos y en la 4ª semana, a la mitad del proyecto, nos vienen con
que el área, no sé, subsiguiente le otorga una base de datos diferente que hay que nuclear. No pasa nada, o sea, mientras que esté contemplado dentro del proyecto se puede mapear, pero bueno, siempre suelo preguntar antes de iniciar el proyecto y me gustaría que ustedes se llenen este ejercicio en sí, porque es bastante común, me sucede prácticamente en todos los proyectos en los que estoy involucrado. La pregunta es, bueno, partimos con estos orígenes de datos, ¿se pueden agregar otros o existe la posibilidad que se agregue otra fuente de origen de datos? Y si esa es la respuesta que sí, bueno, ¿cuál sería y qué datos me otorgaría si tendrían mucha incidencia en el proyecto o no? El científico dato va a hacer una correlación de variables para saber la incidencia en sí, pero más que nada para darle al científico de datos la ventana de tiempo que se pueda planificar de que existe la posibilidad de que se sumen dos orígenes de datos con estas tipos de variables. Si la problemática, bueno, dependiendo de la problemática, tiene mucha incidencia, el científico de datos va a decir, bueno, pongámonos a trabajar para que esto estén en la semana 2 o en la 1 o lo antes posible. Pero bueno, luego mención y que los que estén en esta charla se lleven ese ejercicio, como toda la estadía de datos, es muy común que aparezcan por la ventana otros fuentes de origen de datos que pueden tener una incidencia considerable en el proyecto, incorporar otras variables para enriquecer la salida del modelo. Bueno, otra cuestión que generalmente lo he hecho con un ejercicio, bueno, por la práctica y por los proyectos en sí, es pedirle un diccionario de los datos, que generalmente las empresas los suelen tener, algunas no, pero bueno, simplemente como para entender qué significa la columna X, con una mínima descripción de qué significa, porque bueno, uno entiende qué significa en sí, pero capaz que mi compañero que también es científico de datos, que viene desde otra industria, no interpreta y bueno, presta confusión, etcétera. Es simplemente un ejercicio de 20 minutos de hacer una descripción de las variables y bueno, se comienza. Esta parte, el entendimiento del modelo, generalmente siempre son 2 semanas, en una sprint, bueno, dependiendo del proyecto, pero bueno, ya con esta PPT, usted, las personas no IT o los IT o los gerentes o los pro owner de sus empresas o lo que estén del otro lado, le puede servir allanar y ahorrar mucho tiempo del consultor con esto ya mapeado. Bien, pasamos a otro PPT, Data Collection. Bueno, generalmente en esta estadía del proyecto de ciencia de datos participa otro rol, que es el Data Engineering. Muchas veces lo hace también el científico de datos por una cuestión de rapidez o ir más rápido o saber qué buscar. Básicamente, en esta etapa del proyecto en sí, ya pasada la etapa anterior del entendimiento del negocio, a qué venimos a responder, hechas las preguntas puntuales a la empresa de cuáles son las preguntas de hipótesis, etcétera, venimos al estadio propio del data collection. Básicamente es, unimos en un dataset, o sea, en una tabla, cuáles son las variables de distintas fuentes de origen de datos, hacemos algunas limpiezas y calidad de los datos, que en esta parte también se suele preguntar al analista o al pro owner del otro lado, políticas de rellenado de nulos. Generalmente en las tablas es muy común encontrar muchos nulos. Nulo significa datos cero o que no tenga datos, que no tenga datos en realidad. ¿Cuál es la política o cómo consideraría el negocio rellenar estos datos faltantes? Es muy importante tomarse ese tiempo, que básicamente son 10 minutos. En el caso que la empresa no tenga esa expertise o ese conocimiento de no saber con qué rellenarlo, generalmente hay políticas de rellenado de nulos, pero bueno, capaz que se pueden allanar el camino al científico de datos dando este insight de cómo rellenar. En este estadio, el científico de datos lo que trae toda la información para poder empezar a trabajar.
Si hay algún inconveniente, bueno, generalmente siempre lo hace el Data Engineering, pero el Data Science también tranquilamente lo puede hacer, y analiza o hace reportes de la calidad de los datos para saber cómo está conformado, si hay muchos nulos, si hay muchos ceros, si hay datos basura, eh, etcétera. En esta parte armamos como lo que le damos a dar de comer al modelo eh, y armado, bueno, creo que en la otra parte armamos la parte de los feature engineering. Hasta acá, lo que es ciencia de datos, estamos como en un 20% del proyecto en sí. El 20%, generalmente las primeras semanas de un proyecto es lo que determina el éxito del modelo en sí, porque vamos a tener la agilidad de la ida y vuelta con la empresa o entre colegas. Eh, Así que bueno, no van a haber, en esta parte no van a haber mucho, ¿cómo decirlo? Mucho avance por parte del científico de datos, así que no se preocupen porque realmente no hay avances. Pueden generar reportes de calidad, un estudio de factibilidad medianamente sencillo de la calidad de los datos. Pueden llegar a tener tipo de informes, que básicamente son gráficos, ver cómo se comportan las variables, algún, alguna prueba de hipótesis, pero netamente lo que es ciencia y datos, hasta el momento no van a haber avances. Me ha sucedido de tener que presentar avances todas las semanas y se presenta, o sea, se presenta lo que se ha hecho sin ningún tipo de problemas, pero bueno, no le aporta ningún extra en esta etapa al científico en sí. Recién estamos comenzando, viendo los datos, jugando un poquito con las variables, etc. Después de Data Collection viene Data Preparation, que la parte del científico de datos es la parte que más le gusta en sí, porque básicamente lo que hacemos acá es preparar los datos y crear nuevas variables para darle de comer al modelo. Generalmente cuando viene una problemática, el científico de datos ya sabe qué modelo de Machine Learning, qué modelito matemático podría resolver la problemática puntual. Está todo inventado, digamos, o sea, son librerías que te resuelven básicamente todo, pero cada problema puntual de la empresa con los datos de la empresa tiene un modelo que le va a funcionar mejor. Generalmente el científico de datos suele tirar entre 3 o 4 modelitos y el que tiene o la métrica que quieren validar es el con el que se queda. Pero bueno, para llegar a eso hay que pasar por esta parte, que al científico es la parte que más le gusta, a mi parecer, junto con la etapa 2 y la etapa 3, 3 y 4, perdón, que es la feature engineering, que es esta parte, donde nosotros creamos feature, que básicamente creamos columnas o nuevas variables en función de la data recolectada, que generalmente suele ser el promedio, la media, alguna variable categórica en función de alguna variable numérica. Es muy común, por ejemplo, en las edades, dividirlo y armar edad joven, edad adulto, bueno, etcétera. Pero bueno, esta parte donde la parte más interesante y bueno, la parte que generalmente se lleva mucho tiempo en el modelo, en un proyecto de ciencia de datos, he leído en varios papers que generalmente la etapa 1, 2 y 3, que era el entendimiento del negocio, data collection y data preparation, se suele llevar el 80% del tiempo de un científico de datos por desconocimiento de la temática, porque nos chocamos muchas veces contra la pared con respecto a no saber rellenar una variable, el cliente a veces no responde. Pero bueno, para que más o menos, lo he dicho en varios papers, inclusive en la Facu me lo he mencionado, que la parte esta de las primeras tres etapas se lleva gran parte del proyecto en sí. En esta estadía, el científico de datos le va a dar reportes en sí, le debería dar algunos insights y validar algunas creaciones de columnas y de variables para que el Product Owner del otro lado vaya validando y que tenga sentido lo que nosotros creamos en función de los datos que estamos viendo, tenga sentido esa variable o no. Es muy importante no descartar desde el inicio, sino sí, mira, tiene sentido, pero yo lo orientaría enfocado más a esta parte o a lo otro, dependiendo del caso. Y, y bueno, eso. La data preparation básicamente es nosotros creamos los datos que le damos a de comer al modelo en sí.
Una cosa que no mencioné anteriormente, que generalmente al inicio del proyecto suelo decir y preguntar y repreguntar, es cómo vamos a consumir el modelo, que lo vamos a ver en la última etapa del proyecto en sí. Es muy importante hacer esta pregunta de cada cuánto quieran que le otorguemos la salida del modelo en sí, porque va a cambiar mucho en esta etapa, en esta estadía del ciclo. Es decir, el gerente o el pro owner te dirá, yo lo quiero al modelo que corra una vez por semana. Quiero que corra el día domingo para consumir el día lunes. Inicialmente supongamos y hagamos una hipótesis que vamos a realizarlo de esa manera. Pero después viene el gerente del gerente o el supervisor y dice, no, yo quiero que corra todos los días. Y después viene y te dice, no, quiero que corran cada 3 horas. Ese cambio de decisión, que es muy común que suceda, no pasa nada, etcétera, va a cambiar mucho esta etapa, esta estadía del ciclo día. ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar los datos para darle de comer al modelo, o una vez por semana, tengo que armar todos los datos para que sean agrupados una vez por semana, o todos los días, o cada 3 horas. A mis compañeros y a las empresas que le hago la parte de ciencia de datos, siempre suelo preguntar esta parte de cómo quieren que se consuma el modelo y cada cuánto quieren que corra, porque uno no lo piensa. Generalmente, bueno, yo voy a tener la salida, pero a nivel de negocio, ¿cada cuánto me sirve que yo vea la salida en sí, independientemente del modelo que corran? ¿Me sirve que esté todos los días a las 8 de la mañana? ¿Me sirve todos los domingos para hacer una predicción una vez por semana? ¿O todas las horas? Bueno, esas preguntas en sí es crítica en esta parte, está ahí el ciclo de vida, por eso suelo remarcarlo al inicio del proyecto, preguntarlo. En el caso que no hay una respuesta automática, todas las semanas suelo volver a preguntar, mira, ¿te parece que lo corramos una vez por semana o una vez por día? Y si es una vez por día, ¿tiene algún sentido que sea turno diurno y turno nocturno o no? Bueno, esas preguntitas en sí, si no están respondidas de un inicio, en este estadio del proyecto, si no se respondieron, el científico data le debería preguntar, bueno, ¿cómo te damos la data? ¿O cómo querés que sea el darle de comer el modelo? Y va a cambiar mucho porque tendría que hacer una reingeniería de los datos para darle de comer en función de la variable tiempo. Bueno, era la salvedad, que lo veo muy común. Bueno, la otra parte, no sé cuánto tiempo vamos, 3 y 30. Ok, vamos bien. Bueno, esta estadía del modelado es netamente de científico de datos, netamente pura, de la parte donde empezamos a ver del modelo de Machine Learning que nosotros vamos a crear, empezamos a ver la salida del modelo. Básicamente lo que acá hacemos es dividir los datos, para que no sepa, dividimos los datos en dos, uno que son para entrenar y otro que son para el testeo, que básicamente es para validar con lo que nosotros entrenamos tenga controlarlo con el testing. Lo veo muy importante la parte de testing y hacer todo el tiempo un testing continuo, porque el científico de datos, como mencioné anteriormente, el 100% del tiempo, el 80% se lo llevan las primeras 3 etapas, y generalmente el modeleo y el deployment lo deja casi para el final. Por eso suelo aconsejar de salir a producción o a preproducción medianamente rápido para que el analista o el usuario final pueda ir retroalimentando lo que uno le otorga o si tiene sentido lo que uno le da. Bueno, acá básicamente, como mencioné anteriormente, el científico suele tirar de entre 3 y 4 modelos en sí. El que le mejor le dé es con el que se queda, pero suele suceder de que al correrlo, por ejemplo, día a día, algún modelo sea mejor un día lunes, un día miércoles, dependiendo de los datos. Entonces es muy importante esta parte del modeling eh, y el testeo para determinar el éxito del modelo. Lo que no mencioné al inicio, que también en esta estadía suele quedar una pregunta no validada al inicio, y cuando el científico de datos esté en esta etapa, se haga la pregunta, es determinar el éxito del modelo. También en las preguntas iniciales que en los proyectos de los estados suelo hacer mención, con qué porcentaje de accuracy, que básicamente de la asertividad del modelo en sí, o de la variable que queremos medir,
es un modelo exitoso. Generalmente suelo aconsejar dependiendo de la problemática que uno está tratando de solucionar. Si me dirían, mira, estamos trabajando, supongamos, en autos autónomos y yo tengo una probabilidad del 90% y existe un 10% de que choque a otra persona y es crítico. La verdad que un 90 no me sirve. Pero si estamos hablando de la probabilidad, por ejemplo, un modelito de churn de abandono y te doy un 90% de probabilidad de que el cliente se vaya o deje de comprar, y es un porcentaje bastante alto. Eh, ¿Podemos seguir mejorando ese 90 al 100? Simplemente no. ¿Podemos mejorar unos porcentajes? Sí, la respuesta es sí. ¿Tiene sentido mejorarlo tanto el modelo? ¿O no? Y bueno, ahí son las preguntas. Generalmente el product owner, la empresa, no te da, no, o en este caso ustedes como gerente o como dueños o como colegas, no tengo una respuesta inmediata. Entonces le dirán al científico de datos, bueno, decímelo vos, ¿qué consideras exitoso? Y ahí generalmente el científico de datos ya sabe, entre el 70 y menos de 70 no, entre el 70 y el 85 generalmente lo veo aceptable, y más del 75 lo considero bueno. ¿Se puede seguir mejorando? La respuesta es sí, de nuevo al porcentaje o la variable que queremos medir. Pero bueno, insume mucho tiempo, muchas corridas, y dependiendo de la problemática, de nuevo, es el porcentaje que considera. Generalmente, la primera salida de un modelo el que tira te va a determinar, bueno, si bien es muy complicado, pero va a determinar el éxito en sí del modelo. Podemos caer en un overfitting, que básicamente estamos dándole de comer exactamente lo que le damos para entrenar. Podemos tener el problema, bueno, acá nos vamos a encontrar, y el científico de datos se va a encontrar con estas salidas varios problemas que debería resolver anteriormente en las otras estadías o en las otras etapas. También hay políticas de muestra para entrenar, para dividir los datos. Podemos caer en overfitting, bueno, etc. En esta parte, me gustaría que se lleven la idea, que es crítica, yo lo considero la parte como más fundamental, porque le damos al cliente cuál es la salida en sí, cuáles van a ser los datos que el cliente le va a utilizar y el porcentaje del éxito del modelo que le damos. Entonces, me gustaría que ustedes se lleven esa idea de hacer las preguntas correctas al consultor, de decirle, bueno, te doy un 85%. ¿Cuántas salidas, cuántas veces corriste el algoritmo? ¿Cómo dividiste los datos? Hiciste una split, 80% entrenamiento, 20% test. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste? ¿Llegaste a overfitting? Sí, no. ¿Cuáles son las features important? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las variables más importantes del modelo? Son preguntas típicas que me gustaría que ustedes se lleven para hacer ese ejercicio con los consultores, que generalmente no se hacen. En la mayoría de las veces los proyectos en los que he estado no me le hicieron. Yo generalmente siempre lo menciono por una cuestión que todos aprendamos y que todos sepan de lo que estamos hablando o cuáles son las principales problemáticas. Y muchas veces el científico de datos deja afuera variables que a priori no lo considera importante, pero después al correrlo interpreta que puede ayudar bastante al modelo en sí. Entonces pueden preguntarle cuáles son las variables que le diste comer al modelo. Si bien el consultor le da a dar, le debería dar esa salida. Y antes del modelado suelo aconsejar hacer algunas pruebas de hipótesis para validar un problema puntual. ¿Qué más? Bueno, esta es la parte del modelado, y la parte más importante, que generalmente es donde nos solemos quedar sin tiempo en el proyecto en sí, y generalmente uno no lo tiene mapeado inicialmente, que es la parte del deployment, que básicamente es la parte más importante del ciclo de vida de un proyecto de data science, porque básicamente es y que generalmente no lo, perdón, ahí lo vuelvo, ahí está, que generalmente o usualmente inicialmente del proyecto uno no lo tiene mapeado,
con el ejercicio de varios proyectos encima, lo suelo mencionar al inicio, para consultarle a la empresa, bueno, una vez que tengamos el modelo, que esté testeado, que está todo bien, ¿dónde lo vamos a deployar o cómo lo van a consumir? Generalmente lo que uno hace es le da una API y que de la API la empresa consuma esa API en las plataformas que uno quisiese. La otra alternativa es incorporarlo dentro de la suite de Power BI. La otra alternativa es grabar una tabla en una base de datos y después la consumen en las herramientas que ustedes quisiesen. Y en algunos proyectos muy puntuales que no querían tanto desarrollo, simplemente querían validar hipótesis en CSV, en Excel. Suelo preguntar o considero importante que se pregunte cómo quieren que se consuma el modelo, porque implicaría en la etapa del ciclo de vida más tiempo o menos tiempo dependiendo de la alternativa que uno elija. Porque acá en esta estadía hay otro rol nuevo, hace bastante está, pero últimamente se está moviendo bastante, que es el Machine Learning Engineering, que básicamente se dedica exclusivamente a llevar productivos modelos de ciencia de datos, que es otro rol, que es una mezcla entre el Data Engineering, que el Data Engineering es la persona que busca los datos y te lo deja medianamente limpios, y el científico de datos que te crea el modelo. Es un nuevo rol que por suerte ya las empresas ya tienen una etapa madurativa bastante avanzada y suelen pedir proyectos de ciencia de datos, que este nuevo rol, de nuevo que es el Machine Learning Engineering, que hace ya unos meses o un año y pico ya está tomando relevancia porque está llevando productivo estos modelitos. Lo considero importante preguntar al inicio del proyecto cómo quieren que se consuma el modelo en sí. Porque bueno, dependiendo de eso va a ser el tiempo que vamos a insumir en esta etapa. Por último, ¿qué les traje acá? Perdón, esta parte no. Bien, les traje básicamente cuáles son los roles y las cuestiones que se involucraría en un proyecto de ciencia de datos. Como podemos ver, tenemos la etapa del Business Intelligence, del entendimiento del negocio, Data Collection, Data Preparation, Modeling Deployment, y acá cuáles van a ser los roles que se involucraría en cada estadía y qué debería hacer cada uno. Al terminar esta call le voy a entregar la PPT como para que lo puedan ver, pero básicamente me interesaría que se lleven como base cuáles son los roles. Acá faltan dos, que lo mencioné anteriormente, que tenemos el Project Lead, que generalmente suele estar del lado de la empresa, el Data Science, que básicamente es el que hace el end-to-end del modelo, el Project Manager, que te divide, bueno, en sprint, que determina tareas, que es el nexo entre la empresa y el consultor, el negociador, etc. Y el Solution Architect, que inicialmente el proyecto hace las preguntas para ver dónde lo vamos a deployar, si es en su tenant, trabaja en off, cómo se va a consumir, etc. Y otros dos roles más, hasta inclusive puede ser un tercer rol, que es el Data Engineering, que está en la etapa inicial del proyecto, el Machine Learning Engineering, que está en el final del proyecto, en la parte de deployment, y puede aparecer el Data Analyze o el de Business Intelligence, que es el que va a mostrar los datos. En el caso que la respuesta sea, lo vamos a consumir en Power BI, porque en nuestra empresa manejamos la suite de Azure en Power BI, el Data Analyze o el de Business Intelligence te va a crear los reportes con la salida que uno de la salida del modelo en sí, que puede ser un sexto rol, un séptimo rol, que va a estar al final del proyecto, después de la parte de deployment. Es muy importante, de nuevo, como dije inicialmente, la parte de comunicación, que generalmente suele suceder mucho, lamentablemente, que es que el científico de datos se queda un poco solo, está tan metido en el proyecto que no suele abrirse o preguntar por otras cuestiones que está tratando de avanzar. Todo el tiempo ustedes como la parte de business le hagan preguntas o crean los escenarios, crean dailies o hagan una weekly, que le den la importancia y la parte de comunicación, porque va a depender básicamente del entendimiento de la problemática y que uno pueda avanzar mucho más rápido haciendo una pregunta de un minuto. Puedes trabar el científico de datos
el laburo de un día. De nuevo, dependiendo de la problemática puntual que venimos a resolver, etc. Pero dense en esa instancia y hagan todas las preguntas que consideren. El científico dato les va a poder responder absolutamente todo. En el caso que no tenga una respuesta, le dirá, te lo respondo en la próxima daily y no pasa nada, digamos. Pero dense en ese ejercicio de preguntar y la parte de comunicación, porque realmente es muy importante, lo considero muy importante para que el proyecto sea exitoso. Y no, o ustedes como parte de IT o como gerentes, pero lo más importante es involucrar todos los roles. Básicamente lo más importante sí, que generalmente en varios proyectos en los que he estado, que se involucraron al final del proyecto, por eso ahora lo tomo como ejercicio y de traerlo como owner desde el inicio, es el usuario final. El usuario final básicamente va a ser el que consuma los modelos y básicamente es el que va a tener realmente la posta, digamos. El que te va a saber decir, mira, yo no lo consumo por día, yo lo consumo por hora porque le entrego a mis clientes el reporte por hora. Realmente es muy importante involucrar al usuario final, que generalmente se suele dejar casi al final para mostrarle los resultados, involucrarlo inicialmente. Porque va a ser básicamente nuestra fuente rica de los datos en sí, nos va a poder extraer mucho y nos va a poder dar esas feature engineering y esas variables que vamos a crear con sentido. Generalmente estas iniciativas de proyectos de ciencia de datos vienen de la mano de la parte IT o de alguna gerencia que vio alguna charla y quiere hacer ciencia de datos en su empresa o de la área de data. Pero bueno, involucrar al usuario final realmente lo considero muy importante para que realmente sea exitoso. Y básicamente lo más importante y a lo que el científico dato nos gusta es que venimos a resolver un problema y que realmente se use. De nada sirve crear un proyecto, un sistema de recomendación y que al final el usuario final no lo utilice porque no entiende el modelo, no entiende, no entiende lo que le damos como producto. Entonces lo considero muy importante esta parte. Bien. Los científicos de datos, creo que ya como para terminar, y creo que fui bastante rápido en sí, las skills de un científico de datos son estas. Básicamente es diferente a las skills de un data engineering o de un business intelligence, pero bueno, se mezclan bastante. Básicamente debe tener conocimiento de matemáticos, estadísticas, porque es muy importante cuando uno hace preguntas de hipótesis, pueda responderlo basado en estadísticas. Conocimientos de Machine Learning para entender qué modelo vamos a aplicar y si una variable, para una variable puntual tenemos algunos modelitos ya preparados. Conocimiento de Python, R o escala. Esto tómalo con pinza en realidad. Generalmente uno lo hace en Python. Hay una movida bastante importante con R, del lenguaje en sí. Pero bueno, se puede resolver con cualquier lenguaje, dependiendo de la tecnología que utilice la empresa en sí, pero generalmente se hace con Python. Bueno, y ahora con Spark por la gran volumetría de los datos. Que el científico dato tiene que tener debería tener la habilidad para explicar los modelos con soltura y con claridad. Es muy interdisciplinario el área de ciencia de datos. Por ejemplo, en la empresa en la que estoy, tenemos una doctora en matemática, un físico, ingeniero biomecánico, un ingeniero industrial, yo contador. Entonces éramos como una mezcla de distintas disciplinas y lo que es ciencia de datos atrae ese tipo de personas. Un biólogo, pero bueno, todos deberíamos tener el ejercicio de poder explicar los resultados sin ningún tipo de problema. Y el último, que también lo considero importante para poder explicarle el data engineering, o en el caso que lo deba hacer un científico de datos en sí, entendimiento de base de datos. Bueno, espero que les haya gustado. Traté de dar la charla para que cualquier persona no IT, cualquier gerente pueda entender el ciclo de vida en sí, las etapas en sí, cuáles son las principales problemáticas que en lo personal veo. Espero que les haya gustado. Eh, si tienen alguna pregunta o en el chat o me quieran preguntar algo en sí, completamente abierto. Así que bueno, los escucho.
Cristian, yo tengo una pregunta. Hola, Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Te hablo de Chile. ¿qué tal? Un gusto. Una consulta. Cuando Sí. tú estás en este caso gestando un proyecto de ciencia de datos, ¿es anormal que una sola persona haga todo el proyecto y sería muy mala práctica? O porque, por ejemplo, a mí me tocó una vez, pues, ¿cachai? Me tocó así de que me tiraron así a hacer un proyecto, en este caso como de minería, y igual en un punto el proyecto como que estuvo, no sé, un 40% del 100% que se esperaba. Entonces esa es mi duda porque al final igual como que yo tuve que gestarlo todo y igual en una parte así como que ya fue como mi memoria de la universidad. Entonces como que ahí yo igual que así como que medio loco con todo lo que tuve que hacer. Sí, mira, muy buena pregunta. Y lo suelo preguntar a todos los proyectos, a colegas que están en ciencia de datos, les suelo preguntar lo mismo. Como mencioné creo que la mitad de la charla, de que el científico de datos a veces suele estar muy solo, porque es la realidad, no hay una respuesta concreta. En realidad yo te diría, dependiendo del modelo, o sea, dependiendo del modelo que vas a correr y los datos y los fuentes de ONG de datos. Si vos me decís, mira, en el proyecto en el que estuve tuve dos fuentes de ONG de datos y simplemente tuve que tener salido como una API y lo puedo hacer tranquilamente el proyecto. Pero te aconsejaría en este caso puntual, si es la posibilidad que tenés algún colega dentro de la empresa, para ir teniendo feedback o usarlo como patito de goma. Eh, Porque muchas veces suelo tener ese tipo de contactos cuando estoy, en la mayoría de los proyectos uno está solo o con otro científico de datos, pero realmente es muy enriquecedor mostrarle lo que uno está haciendo a otro del mismo palo, eh, porque uno está tan inmerso en los datos en sí o ya está muy enfocado en algo a resolver y podemos dejar afuera algunas variables importantes. No hay una respuesta concreta, pero de nuevo, es dependiendo de la magnitud del proyecto. Te aconsejaría puntual estimar o dar una perspectiva, eh, y salir rápido a preproducción para poder tener la salida y no peque en este 40% del 100 del release. Pero sí, si existe la posibilidad, si vos le estimas el proyecto en estas etapas, dividís por tareas y por historias, la empresa en la que estás o si estás haciendo la consultoría va a poder dimensionar de que lo que le estás dando te va a llegar 6 meses a realizar. Entonces ahí vos le dirás, mirá, con otro científico de datos podemos ir haciendo en forma ongoing dos proyectos en sí para ir validando dos hipótesis o trabajar de forma continua. End-to-end lo puedo hacer tranquilamente, que significa que haces todos los roles. Me ha sucedido en un proyecto puntual ser PM, ser Product Owner, ser Data Science, ser Data Engineering y Business Intelligence. No pasó nada, lo único que demoró un montón, pero bueno, había que resolverlo, así que lo hice, ocupé todos los roles. Pero bueno, si uno está netamente enfocado en ciencia de datos y en resolver el modelo puntual que venimos a resolver, vamos a ser mucho más eficientes. Si bien la etapa anterior, que es la parte de Data Collection y Data Preparation, que es la parte de Data Engineering, nos serviría tener un conocimiento, porque básicamente vamos a darle a decirle al Data Engineering, che, necesito los datos de tal manera estructurado por semana y por día y estas variables creadas. Y nosotros netamente nos enfocamos en desarrollar el modelo. Pero bueno, no sé si puedo responder tu pregunta. No, sí, sí, muchas gracias. Sí, Vale. igual como que me propuse igual aprender en este caso un poco Azure y un poco de Docker, como para que no me pasaran esas cosas. Pero muchas gracias. Sí, y de nuevo, hay un rol nuevo, hay un rol que está hace bastante, pero lo mencioné al final, que es ML Engineering, Machine Learning Engineering, que por suerte ya hay varias empresas que tienen varios modelos corriendo, que básicamente nos resuelve al Data Science, la parte de dockerizar, de llegar productivo, de buildear, etcétera. Pero de nuevo, es muy importante que el científico de datos aprenda esta parte para poder decirle a la otra cadena de los datos, y allanarle un poco el camino. Eh, pero bueno, eso.